Padre nuestro, una vez más estamos en tu presencia, una vez más estamos disfrutando de tus misericordias, Señor, que cada mañana fielmente se renuevan, cada mañana fielmente, Señor, nos enriquecen a pesar de que somos indignos, y lo haces de una manera tan abundante, Señor, tan misericordiosa. No tenemos nosotros manera de responder a eso, sino solamente doblegándonos y reconociendo, Señor, que es por gracia, que es por misericordia. Y buscando, Señor, más de tu conocimiento, de tu voluntad, y someternos a esa voluntad y a ese conocimiento maravilloso. Gracias, Padre, por todas tus providencias a nuestro favor, porque en realidad todas las providencias tuyas son a nuestro favor, aún, Señor, las más oscuras, aún las más amargas. Y te rogamos que esta mañana, Señor, cualquiera que sea la circunstancia de todos los que aquí estamos, algunas circunstancias pueden ser gratas, otras pueden ser muy difíciles, Señor, pero tú que lo tienes todo bajo tu control, Padre, a ti nos encomendamos. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por cada uno de los que aquí estamos, por este regalo maravilloso de la comunión santa con tu pueblo y con tu espíritu y tu palabra, por este regalo maravilloso de este día sagrado, Señor, que tú has apartado y nos has mandado que nosotros lo santifiquemos para servirte, para servir a nuestro prójimo, para olvidarnos de nuestros afanes cotidianos y para centrar nuestra mirada y corazón, Señor, en tu presencia. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos queridos, les voy a invitar para que vayamos a la segunda carta de Pedro. Y vamos a leer un versículo en el capítulo número 2 de la segunda carta de Pedro. Vamos a leer el verso número 1, capítulo número 2 de la segunda carta de Pedro, verso número 1. Dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muy bien, los falsos profetas, los falsos maestros, ese es el tema que voy a tocar esta mañana y que voy a tratar también, me parece que en dos sermones posteriores durante el tiempo con los pastores. Y quiero señalar, hermanos, que este pasaje, que es uno de los más prominentes, hay muchos pasajes respecto a los falsos maestros, pero este es quizás uno de los más prominentes, hace tres aseveraciones. Esas tres aseveraciones son las que yo voy a considerar en estos tres sermones. Hoy nos vamos a concentrar en uno de ellos. Pero el pasaje hace tres aseveraciones. La primera es acerca de la persistencia histórica de los falsos maestros. Noten ustedes lo que dice el versículo. Dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Lo que está diciendo acá Pedro es que hubo falsos y habrá falsos. Esto nos habla de la persistencia de los falsos maestros, y ese va a ser nuestro tema esta mañana. Pero posteriormente vamos a estar hablando sobre los rasgos, las características de los falsos maestros, los cuales Pedro describe acá como falsos que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esa es, digamos, la descripción general de los rasgos de los falsos maestros. Y también Pedro habla acá sobre la derrota de los falsos maestros.
Dice que atraerán sobre sí mismos destrucción repentina. Así que Pedro habla de la persistencia histórica de los falsos maestros, habla de los rasgos de los falsos maestros y de la destrucción, la derrota de los falsos maestros. Eso va a ser lo que vamos a estar tocando durante el transcurso de la conferencia. Pero vamos a hablar hoy sobre la persistencia histórica de los falsos maestros. El conflicto entre la ortodoxia y la heterodoxia, déjenme explicar esos términos, que no son parte de nuestro vocabulario común, ¿no? La ortodoxia significa, o más bien se refiere a la doctrina correcta, la doctrina correcta. Ortodoxia quiere decir hablar correctamente. Y nosotros nos referimos a la ortodoxia como a la doctrina sana, la doctrina bíblica, la doctrina correcta. Y cuando hablamos de heterodoxia, estamos hablando de doctrina diferente. Y por supuesto, en el contexto quiere decir doctrina diferente a la doctrina bíblica. Y esa batalla entre la verdad y la mentira, por decirlo de otra manera, o entre la doctrina bíblica y las herejías, para decirlo también de otra manera, esa batalla ha existido permanentemente, es inevitable. La Biblia es abundante en referirse a esa batalla. Y por lo que nos dice aquí Pedro, hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Nos está hablando de la persistencia histórica de los falsos maestros. Déjenme definir un poco, antes de entrar al tema de una manera más específica, déjenme definir lo que entendemos por ortodoxia o doctrina correcta. Es, por supuesto, la enseñanza que sigue la Biblia lo más cerca posible, que sintetiza lo que la Biblia enseña, que da mejor cuenta de todas las paradojas y las aparentes contradicciones de nuestra fe, que preserva el misterio de Dios en los lugares donde la razón no logra llegar y que comunica la historia de la redención del Evangelio de una manera más clara. Eso es lo que llamamos, o a lo que me voy a referir cuando hablo de ortodoxia. A pesar de que la Biblia es muy clara, también puede ser muy compleja, muy difícil, como dice Pedro más adelante en esta segunda carta. Dice pasajes difíciles de explicar, doctrinas difíciles de entender. Pero la ortodoxia nos permite comprender de la mejor manera posible esas contradicciones, las explica de la mejor manera posible y da cuenta de ellas y sintetiza lo que la Biblia enseña. Y aquellos lugares donde nuestra razón no logra llegar, pues la ortodoxia nos permite tener una comprensión clara y fiel que refleja lo que la Escritura dice. Por el otro lado están las herejías o la heterodoxia. La palabra herejía significa literalmente elección. Eso significa herejía, elección. Los herejes se eligen irse detrás de sus propias ideas, detrás de sus propios pensamientos. Por eso son herejes. Él elige los caminos desviados de la enseñanza tradicional para seguir sus ideas personales. Compromete las doctrinas esenciales relativas a la salvación, a la persona de Dios, a la persona de Jesucristo, y ha perdido de vista a Dios y a su palabra, como realmente la palabra de Dios es. Eso es herejía, eso es heterodoxia. Y nosotros somos llamados a ser ortodoxos, a no dejarnos desviar por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias maneras de pensar. Muy bien, hablemos, hermanos, de la persistencia histórica de las falsas doctrinas, de los falsos maestros. En primer lugar, encontramos que la
la persistencia histórica de los falsos maestros es algo que está allí precisamente, es persistente porque está allí desde el principio. La encontramos en el huerto del Edén, la encontramos en todo el libro de Génesis y en el libro de Apocalipsis. Se refleja con diferente lenguaje exactamente lo que sucedió en el libro de Génesis. Y si ustedes vienen conmigo a la segunda carta de Pedro, en el verso número 4, el apóstol se refiere a los ángeles que pecaron. En el verso número 5 se refiere al mundo antiguo sobre el cual trajo Dios un diluvio. Y en el verso número 6 se refiere a Sodoma y a Gomorra. Noten ustedes que está haciendo un recorrido histórico de los falsos maestros o lo que hay detrás de los falsos maestros. E interesantemente, Pedro se refiere aquí a los ángeles que pecaron. Y uno podría preguntarse, pero ¿cómo estos ángeles son falsos maestros? Que él está hablando acá de los falsos maestros. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y luego en el verso número 4 dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Qué tienen que ver los ángeles que pecaron con los falsos maestros? Pues lo que tienen que ver, hermanos, es lo que hay detrás de los falsos maestros. O sea, esa manifestación de los falsos maestros no es otra cosa que la manifestación del espíritu que mueve a esos falsos maestros y que movió también, según Pedro nos lo dice acá, a aquellos ángeles que pecaron. Y luego en el verso número 5 menciona al mundo antiguo. Dice que no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora menciona al mundo antiguo, a todos los antidiluvianos que se desviaron del propósito de Dios, de la revelación divina, y Dios trajo un juicio sobre ellos. En el verso número 6 se refiere a Sodoma y a Gomorra. Dice que los redujo a ceniza y los puso como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y si ustedes vienen conmigo a Judas, Judas solamente tiene un capítulo, así que no necesitamos referirnos al capítulo. Judas de nuevo en el verso número 6 se refiere a los ángeles. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, es decir, ángeles indignos, ángeles apóstatas. Ahora, o sea, él no se está hablando acá de la manifestación de la falsedad antes de la fundación del mundo. Y luego en el verso número 7, Judas se refiere a Sodoma y a Gomorra, de nuevo, y a las ciudades vecinas, que habían fornicado y fueron en pos de vicios contra naturaleza. En el verso número 5 se refiere al pueblo que sacó de Egipto y que después destruyó porque no creyeron. Así que Judas y Pedro nos están dando, hermanos, acá una semblanza histórica, cronológica, de los falsos maestros, de lo que hay detrás de los falsos maestros. El pueblo de Egipto, el pueblo que fue sacado de Egipto y que no creyeron, incrédulos. Los falsos maestros son incrédulos, por eso es que siguen sus propias ideas, no creen a la palabra de Dios. Y luego menciona a los ángeles. En el verso 6, estoy en Judas. Los falsos maestros son indignos, son apóstatas, no guardan su propia morada, no permanecen donde deberían permanecer, buscan su propio entorno, buscan sus propios imperios, buscan su propio lugar. Los ángeles lo hicieron, fueron indignos. Y Sodoma y Gomorra
fornicaron y se fueron en vicios, en pos de vicios contra la naturaleza. Y Dios los puso como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La persistencia histórica de los falsos maestros han estado allí siempre, desde la antigüedad, desde el huerto del Edén. En el huerto del Edén, el falso maestro era el que está en realidad detrás de todos los falsos maestros, la serpiente. Y la serpiente le cambió su mente a Eva y logró seducirla de manera que ella vio el fruto prohibido. Exactamente como Dios le decía que no lo debía de ver. Y luego terminó haciendo con él exactamente lo que Dios dijo que no debería de hacer con él. Ella vio el fruto después de que Satanás la convenció, después de Satanás la sedujo y lo vio como agradable a la vista, delicioso al paladar y codiciable para alcanzar sabiduría. Satanás le cambió la mente a Eva. Ahí estaba él dando su enseñanza, su filosofía, su doctrina. Y era una doctrina en contra de Dios. Las primeras palabras que salen de la boca de la serpiente son palabras de duda, son palabras de sospecha en contra de Dios, son palabras capciosas con que Dios dijo. Pero todo fue sutil. La Biblia dice que la serpiente era la más astuta de todas las bestias. Es sutileza. Ahí él estaba usando sutileza. Él logró engañar a la mujer con su sutileza. Y luego logró seducir, o más bien logró hacer que el hombre pecara a través de la mujer. La filosofía satánica suele ser muy sutil, pero no siempre es sutil. Porque después de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, Caín se ensañó en contra de su hermano y usó violencia en contra de su hermano. Mató a su hermano, derramó la sangre de su hermano. Porque Satanás es variado en su persistencia. La persistencia histórica de los falsos maestros es múltiple, es multifacética. Él no solamente usa sutileza, él puede usar crueldad también, violencia, persecución abierta. Es decir, sus sistemas, sus métodos pueden ser persecución abierta, mentiras grotescas, o pueden ser cosas muy sutiles. Si ustedes vienen conmigo, por favor, al capítulo 4 del libro de Génesis. Ahí encontramos lo que ya referí acerca de el crimen, el asesinato de Abel de parte de Caín. La Biblia dice claramente en el Nuevo Testamento que Caín era del maligno. Pedro dice Judas, me parece, es el que dice que los falsos maestros han seguido el camino de Caín. El camino de adorar a su propia manera y de ensañarse en contra del verdadero pueblo de Dios. Pero acá en el capítulo 4 de Génesis encontramos que después Caín sale de la presencia de Dios en rebelión, porque cuando Dios emite su veredicto de castigo contra Caín, la respuesta de Caín es grande es mi castigo para ser soportado. Él no se somete al castigo de Dios, él se queja del castigo de Dios. Él acusa a Dios de injusto. Bueno, y se va de la presencia de Dios. Dice en el verso 16 del capítulo 4, salió pues Caín de delante de Jehová
y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Conoció a su mujer y luego hace una referencia a sus descendientes hasta llegar a Lamec, en el verso número 19, que tomó para sí 2 mujeres. Fue el primer poliamoroso que existió, primer polígamo. Y este hombre dio a luz a 3 individuos que crearon una cultura, una civilización, en donde criaban ganados, en donde tocaban arpa y flauta, donde fabricaban toda obra de bronce y de hierro. Es decir, fue una gran civilización. Los falsos profetas, los falsos maestros, suelen ser muy prósperos, suelen crear imperios, suelen ser muy impresionantes. Así que, hermanos queridos, nosotros no debemos dejarnos impresionar por la prosperidad de los falsos. La prosperidad de nadie nos debe impresionar a nosotros. Porque toda prosperidad humana es pasajera. Pero especialmente la prosperidad de los impíos. Aquí están ellos, prósperos, prosperando, música, arte, ganado, riqueza, bronce, hierro. Seguramente con eso fabricaban armas, tecnología, digámoslo de esa manera. Pero todo en medio de la violencia, porque este hombre, Lamec, no solamente tuvo 2 mujeres, sino que era un hombre sumamente violento. Este hombre dijo, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Verso 24. Es decir, era un hombre violento. Y posteriormente lo que nosotros encontramos, lo que Dios dicta, lo que Dios dice acerca de los antidiluvianos, es que era una generación llena de violencia. Estaban llenos, la tierra estaba llena de violencia. Y el deseo de los hombres era de continuo inclinado hacia lo malo. Así era la generación antes del diluvio. Por eso es que Pedro menciona a esta generación. El libro de Génesis, hermano, tiene una razón para llamarse Génesis. Génesis es la semilla, ¿no? Génesis quiere decir eso, semilla, o gen quiere decir semilla. Y ahí está la semilla de todo. La historia de la redención es la historia también, o es una historia que incluye las herejías, que incluye a los falsos maestros. Y los vemos desde los ángeles que se rebelaron hasta la serpiente que engañó a Eva, Caín que mató a su hermano. Y luego encontramos a los antidiluvianos que se rebelaron contra la revelación divina y que se burlaron de Noé. Pedro se refiere a eso, si ustedes vienen conmigo, a la segunda carta de Pedro. Dice en el capítulo número 3, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandato del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Noten ustedes que Pedro está haciendo referencia acá al diluvio. El mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero él está refiriéndose a los que van a aparecer en el futuro. Dice, en los postreros días vendrán burladores.
según sus propias concupiscencias, burlándose y diciendo, ¿dónde está la promesa? Todo permanece igual, pero ellos ignoran lo que sucedió en el diluvio. Ignoran los juicios que Dios ha enviado anteriormente. Porque así era la gente del diluvio. Luego de esta generación del diluvio aparece otra generación que es liderada por un hombre llamado Nimrod. Nimrod quiere decir rebelde. Y este rebelde fue el que lideró la rebelión en contra de Dios en la Torre de Babel. Y así, hermanos, a medida que nosotros avanzamos en el estudio de la Escritura, en el análisis de la Escritura, vemos esa persistencia histórica. Y vemos lo multifacético de esa persistencia. Es una persistencia multifacética. Es una persistencia que se manifiesta de diferentes maneras. Y les invito para que vengan conmigo al libro de Apocalipsis, por favor, al capítulo número 12. Allí encontramos a aquella mujer que representa a la iglesia, que representa al pueblo de Dios, con la luna bajo sus pies, vestida del sol, representa al pueblo de Dios. Y encontramos a un dragón, dice el verso número 3, apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 10 diademas. La mujer estaba dando a luz a un hijo varón, nos dice el verso 5. Pero Satanás, el dragón, dice el verso número 4, el dragón estaba frente a la mujer para devorar al hijo, tan pronto como naciese. Ahora, este dragón, en el verso número 9, nos dice que es la serpiente antigua. Es la misma serpiente del Edén. Fue lanzado afuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea, la serpiente del Edén se sigue manifestando. Ahora ha crecido, ahora tiene otra apariencia, ahora es un dragón. Y está buscando devorar al hijo varón, está buscando quitarnos a Cristo, está buscando borrar a Cristo de la iglesia. Eso es lo que está buscando hacer, es lo que siempre ha buscado hacer. Pero dice la Escritura acá en el capítulo 12 que la mujer huyó, capítulo 12, verso 6, que la mujer huyó al desierto. Pero la batalla continuó, porque en el verso 7 hay una gran batalla en el cielo. Ahora, es la misma batalla, hermano, la batalla del dragón tratando de devorar al hijo, es la misma batalla de la que leemos en el verso 7. O por lo menos es de la misma naturaleza. Quizás ustedes puedan decir, pastor, no es la misma batalla, es otra. Pero digamos que es otra, pero es la misma naturaleza de batalla. Una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. La batalla existe, no la vemos, pero ahí está. Es persistente y es multifacética. Dice en el verso número 11 que nuestros hermanos, ahí se refiere a nuestros hermanos, ahí se refiere a todos los santos de todas las épocas, todos los que son representados por esta mujer, nuestros hermanos, a los cuales Satanás acusa, porque él es el acusador. Dice en el verso 11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir,
el dragón, los falsos maestros, hermanos, van a llegar al punto. Lo han hecho en el pasado, lo están haciendo hoy día en algunas regiones. Acá entre nosotros no, nosotros estamos muy cómodos, tenemos aire acondicionado, estamos bien sentados, tranquilitos, hemos desayunado bien esta mañana. Pero hay otros hermanos que no están bien, están sufriendo. Otros que han sufrido en otras épocas. Y habrá sufrimiento en el futuro. Y acá en el verso número 11 dice que ellos, y está haciendo una referencia, hermanos, a todos los eventos históricos y especialmente a aquellas épocas o aquellos momentos o aquellas regiones donde Satanás no solamente acusa, no solamente seduce, sino persigue física y literalmente al pueblo de Dios. Pero acá dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y han menospreciado sus vidas hasta la muerte. Es decir, el testimonio de la iglesia, la palabra del testimonio de la iglesia, la sangre del Cordero y la disposición, aun si es necesario, a entregar nuestra sangre. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude, hermanos, porque a eso no hemos llegado y no sabemos cómo vamos a reaccionar si un día eso sucede. Pero precisamente por eso Pedro y Judas se refieren a la persistencia histórica de los falsos maestros, porque nosotros no debemos perder de vista esta realidad inevitable. Esta realidad que ha tenido que enfrentar el pueblo de Dios desde el principio, siempre. Y que Pedro dice que así como hubo falsos maestros, falsos profetas, habrá también falsos maestros. Pero los hay hoy día también entre nosotros. Ahora, noten ustedes aquí en el capítulo 12, se presenta Satanás como un dragón, se presenta, bueno, y nos explican que este dragón es la serpiente antigua, la misma del huerto del Edén. Pero luego, en el verso número 13, dice, estoy en Apocalipsis 12, que cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. En medio de las persecuciones, hermano, y en medio de la seducción y de la mentira, el Señor siempre provee a su pueblo una manera de escapar, a su verdadero pueblo. Libró a la mujer de que le devoraran al hijo varón. Peleó contra Satanás y sus ángeles, enviando a Miguel y a sus ángeles. Y ahora le da alas de gran águila. Todo eso, por supuesto, es simbólico, pero representa la providencia de Dios, el cuidado de Dios para con su pueblo. Y en el verso número 15 leemos que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. El agua que sale de la boca de la mujer, que sale de la boca del dragón, quiero decir, para que forme un río y arrastre a la mujer, es otra manera satánica. E indica, hermanos, la sutileza, algo que sale de su boca y es agua. El agua se supone que sea buena, ¿no? Pero ese es agua como un río para arrastrar, para destruir a esta mujer. Pero dice, la tierra ayudó a la mujer, dice el verso 16. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado por su boca. Yo no sé exactamente qué significa que la tierra abrió su boca, hermano, pero yo asumo que es la providencia de Dios. Que Dios nos envía muchas ayudas inesperadas para librarnos de los ataques satánicos. A su verdadero pueblo Dios lo preserva. Dios es fiel y poderoso para preservar a los suyos. Judas dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caer y preservaros y llevaros con alegría hasta su presencia, a Él sea gloria y honra por todos los siglos. Él puede preservarnos. Él lo muestra acá.
Y el capítulo 12, hermanos, de Apocalipsis, es como un resumen histórico de la historia, del desarrollo de la redención. Nos habla de esa mujer que ha sido perseguida y será perseguida y está siendo perseguida, pero en medio de las persecuciones, algunas muy sutiles y otras muy crueles, algunas muy escondidas y otras muy abiertas, el Señor siempre la preserva. Dice el verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Siguió haciendo guerra. Eso es persistente. Esto no tiene tregua. Esto no se acaba, hermanos. Es una persistencia histórica multifacética. Pero también es una persistencia mentirosa. La principal característica de los falsos maestros, por supuesto, es que son falsos. O sea, son mentirosos. Es mentira. Todo lo que ellos dicen es mentira, porque su padre es el padre de la mentira. Vengan conmigo a Pedro, por favor. Segunda carta de Pedro. Capítulo 3. Y noten ustedes el lenguaje de Pedro acá. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pero noten el lenguaje, cuando él dice, pero hubo también, está haciendo una conexión entre lo que él ha dicho anteriormente. Y lo que él ha dicho anteriormente en el capítulo 2 es que ellos, los apóstoles, no nos han dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Capítulo 1, verso 16 de Segunda de Pedro. Es decir, Pedro está diciendo, nosotros que somos testigos, nosotros los apóstoles, los que les hemos predicado el evangelio, no hemos usado artificios para predicarles a ustedes. No les hemos dado a conocer el evangelio siguiendo fábulas artificiosas. No somos mentirosos. Esto es algo similar, hermanos, a lo que dice Juan en la primera carta de Juan. En el capítulo 1, Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Noten, lo que Juan está enfatizando acá, hermano, y es muy enfático, es en el hecho de que los apóstoles, ellos, él dice, nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, lo palpamos, lo tocamos con nuestras manos, se nos manifestó. Y eso es lo que les estamos hablando, es la verdad. Somos los verdaderos testigos de Dios. Y es lo que Pedro está diciendo acá también. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Nosotros lo vimos. Cuando Él recibió de Dios Padre honra, cuando recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y nosotros oímos, dice Pedro, nosotros escuchamos eso. Qué privilegio, ¿eh? Nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Lo oímos. Es decir, somos testigos. Sabemos que esto es verdad. Dios nos dio el privilegio
Por eso es que Pedro decía, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Considerad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios, pero nosotros no podemos dejar de decir esto. Es la verdad. Pero Pedro no se queda ahí. En el verso 19, él agrega, y tenemos también, aparte del testimonio que les estamos dando, los apóstoles, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos el Antiguo Testamento. Tenemos el Nuevo Testamento y tenemos el Antiguo Testamento. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En otras palabras, Pedro nos está invitando, hermanos, a tener comunión con los apóstoles a través de sus escritos, a recibir la doctrina y el testimonio apostólico, porque él dice, nosotros lo oímos, nosotros lo vimos. Y es lo que está escrito acá en el Nuevo Testamento, pero dice, pero también tenemos a los profetas antiguos testamentarios, la palabra profética, esa es segura. Y hacemos bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En el verso número 20 agrega, entendiendo esto, primero. Esto lo tenemos que tener bien claro, hermanos. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, Pedro está estableciendo allí, hermanos, la solidez, la fidelidad, la integridad del testimonio bíblico, del testimonio escritural, del testimonio de los apóstoles, el testimonio de los profetas. Y él dice, ustedes van a hacer bien si están atentos a esas escrituras y a este testimonio, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Somos los testigos verdaderos. Somos testigos verdaderos. Ustedes tienen a su disposición el testimonio fiel de los apóstoles y de los profetas. Lo tenemos. Qué privilegio, qué bendición, hermano. Estamos seguros allí. Pero, dice él en el capítulo 2, pero hay falsos maestros también. Pero hubo falsos profetas, así como hubo como hubo verdaderos profetas, hubo también falsos maestros, falsos profetas. Y como nosotros somos verdaderos testigos, habrá falsos maestros entre vosotros. En otras palabras, hermanos, la persistencia histórica de los falsos maestros es mentirosa. Es una persistencia mentirosa. Se trata de contradecir la verdad. Se trata de contradecir los atributos de Dios, la persona de Dios. Se trata de perturbar al pueblo de Dios. Exactamente lo que hizo Satanás en el huerto del Edén. Mentira. Él comenzó sembrando la semilla de la duda, con que Dios os dijo que no comáis de todo árbol del huerto. Y comenzó sembrando la semilla de la duda de una manera muy sutil. Él no acusó a Dios de nada. Él no dijo nada que pudiera ser sospechoso, pero metió la mentira de una manera muy sutil, con que Dios os dijo. Así es como Dios se está comportando con ustedes, eso es lo que Dios les está diciendo, y añadió una mentira. Dios les dijo que no comieran de todo árbol del huerto, lo cual Dios no había dicho. Al contrario, Dios dijo que comieran de todo árbol del huerto. Y la mujer le corrige. La mujer le dice que Dios les había permitido comer de todo árbol del huerto, solamente que había dicho que si comían moriría. Y entonces él mete su otra mentira, no moriréis. Y añade su propia doctrina, serán abiertos vuestros ojos
y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ustedes no tienen necesidad de que Dios les diga lo que es bueno y lo que es malo. Ustedes lo pueden decidir por sí mismos. Ustedes no tienen necesidad de depender de Dios. Ustedes son dioses. No tienen necesidad de que Dios les diga y les revele las cosas que necesitan saber. Ustedes las pueden saber. Se les van a abrir los ojos. Esa es la filosofía satánica. Es una filosofía de mentira. 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 Y por eso Pedro dice, hubo también, porque hay verdaderos, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que encubrirán herejías destructoras, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Judas dice, pero vosotros, hermanos, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo, que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. La manera en que los describe Judas es que estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Pablo le dijo a Timoteo, debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y Pablo hace una lista, hermanos, de todas las características impías de esa gente. Y termina diciendo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Como Janes y Jambres, que resistieron a Moisés. Estos hombres corruptos de entendimiento son réprobos en cuanto a la fe. Cuando Pablo le dijo a Timoteo que delante de Dios y del Señor Jesucristo predicara la palabra a tiempo, fuera de tiempo, que redarguyera, reprendiera, exhortara, con paciencia, con doctrina, le dio la razón, le dio el motivo para hacerlo. Le dijo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Comezón de oír, apartando el oído, no soportando la sana doctrina, volviéndose a las fábulas. Y ahí está hablando, hermano, de las multitudes de creyentes, profesantes. Y luego dice que a raíz de eso, de la comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a las concupiscencias de ellos. Es decir, son las multitudes, hermano, las que causan la proliferación de falsos maestros. Y por eso nosotros tenemos que ser tan cuidadosos. Porque si nosotros apartamos nuestra verdad, si nosotros aflojamos, si nosotros nos vamos desviando gradual y paulatinamente de esta verdad, vamos a ir degradándonos hasta que nos apartemos completamente de esa verdad. Nuestra confesión dice que las iglesias más puras también están sujetas a impurezas y a errores, pero algunas perseveran tanto en esto que llegan a convertirse en sinagogas de Satanás. Así que la persistencia es multifacética, se manifiesta de muchas maneras, pero es mentirosa también. Es mentirosa. Vengan conmigo a Judas, por favor. Dice, verso número 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas escogió, hermano, estos tres ejemplos para hablarnos de las características mentirosas, falsas, manipuladoras, corruptas
de los maestros, el camino de Caín. El camino de Caín, hermanos, es adorar a su propio antojo y capricho, de una manera voluntariosa. ¿Por qué? Porque era del maligno. Y luego levantarse en saña y en persecución en contra de los verdaderos adoradores. Porque eso pasa con los que se desvían. Después se convierten en enemigos de los que permanecen en la verdad. Se van desviando y se van desviando. Y luego se sienten amenazados por los que predican la verdad. Y los que predican la verdad resultan ser los agresores, cuando ellos son los que han dado lugar a eso. Y Caín se llenó de saña contra su hermano y terminó matándolo. Es necesario que por muchas tribulaciones, dice la Escritura, entremos al reino de Dios. El camino de Caín. Además, dice el verso 11, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. El error de Balaam, hermanos, es que Balaam recibía palabra de Dios. Él recibía palabra de Dios. Algunas de las profecías de Balaam son extraordinarias y tienen mucha verdad. Es sumamente interesante, hermano, es sumamente notable que en el Antiguo Testamento no se hace referencia a Balaam como un falso profeta, no se le llama falso profeta, no se le reprocha lo que hace. Es en el Nuevo Testamento que nosotros leemos de una manera explícita que él era un falso profeta. Pero obviamente, aunque en el Antiguo Testamento no se le reprocha ni se le señala como un falso profeta, sus actos demuestran que era un falso profeta. ¿Y cuál era, hermanos, el error de Balaam? El error de Balaam era que quería prominencia. Predicaba verdadera palabra de Dios, pero quería prominencia. Y luego quería dinero también. Aunque se proyectaba como un hombre ortodoxo, él dice, yo no voy a decir nada que Dios no me diga. Sí, claro, cualquiera que lo oía, pues decía, este hombre es fiel a la palabra de Dios. Pero tenía una agenda. Y terminó sucumbiendo ante esa agenda. Dice que lo hizo por lucro, aquí lo dice, por lucro. En el error de Balaam. Y terminó convirtiéndose el agente de la corrupción moral del pueblo de Dios. Predicaba bonito, hermano, pero vivía feo. Y provocó corrupción. Que Dios nos libre de predicar bien y de vivir mal. Que Dios nos guarde de eso. Tenga misericordia de nosotros y nos libre de nuestra propia maldad. Y luego, dice Judas, perecieron en la contradicción de Coré. La contradicción de Coré se refiere a la rebelión, a la arrogancia, a la autosuficiencia, al antiautoritarismo. Muchos de los problemas que suceden en las iglesias, hermanos, no son necesariamente doctrinales, son del corazón. Son problemas de autoridad. Hay gente que tiene la doctrina correcta, sabe decir las cosas correctamente, conoce todos los autores, la doctrina, la confesión, lo sabe todo, lo tiene todo en su lugar, pero menos su corazón. Su corazón no lo tiene correcto, tiene una agenda detrás. Y tiene un aire de autosuficiencia y de arrogancia y de rebelión, no sabe someterse. Bueno, ese era el caso de Coré. Caín, Balaam, Coré. La contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes. Se meten a comer con el pueblo de Dios, a tener comunión con el pueblo de Dios, comiendo impúdicamente con vosotros. Se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. O sea, la persistencia histórica de
de los falsos maestros es mentirosa. Y por último, hermanos, déjenme referirme a la persistencia anárquica, caótica de los falsos maestros. Porque ellos no solamente atentan contra la verdad, pero atentan contra la unidad, contra la pureza, contra el testimonio, contra la armonía de la iglesia, del pueblo de Dios. Y de nuevo, eso es lo que nosotros vemos en el huerto del Edén. Lo que Satanás buscaba últimamente, entre otras cosas, hermano, por supuesto, él estaba contradiciendo la verdad de Dios, pero con eso también él estaba logrando crear caos en el huerto. Aquel huerto que estaba en el Edén, ¿qué quiere decir deleite, hermano? Se iba a convertir en una pesadilla. Como puede suceder en nuestras iglesias. Nuestras iglesias que deben ser un lugar de refugio, de protección, de amor, de armonía, se pueden convertir en una pesadilla. Hay momentos horribles en la iglesia. Momentos de desesperación en la iglesia, de confusión, de turbación. Y eso es lo que Satanás busca en la iglesia. Eso es lo que él buscaba en el huerto del Edén. Él buscaba divorciar a Adán y a Eva de Dios. Divorciar a Adán y a Eva entre ellos. Divorciarlos de la creación. Y lo logró. Después del pecado, hermanos, después de la seducción y la mentira satánica, todo fue caos. Dios emitió un juicio, un veredicto de culpabilidad y de condena y de maldición. Y expulsó a Adán. Ya no hubo comunión entre Dios y él. Se convirtió en enemigo de Dios, Adán y Dios. Y entre... ¿Pueden ustedes imaginarse la relación entre Adán y Eva después de eso? No hubo armonía, hermanos. Podríamos decir que hubo un divorcio allí. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué es lo que hiciste? Adán le dice, la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Echándole la culpa a la mujer y a Dios, de paso. Y con la tierra, ya la tierra no le producía su fruto. Es decir, eso es lo que busca Satanás, crear perturbación, crear caos, crear enemistad, divorcia a los miembros de sus pastores, divorcia a los hermanos entre ellos, siembra sospecha. Eso es lo que busca Satanás, destruir la iglesia. Una de las cosas más sagradas, hermanos, que tenemos nosotros en la iglesia es la unidad, la armonía. Tenemos la verdad, que eso es esencial y tenemos que defenderlo, pero también tenemos que defender la unidad y la armonía en la iglesia. No a costa de la verdad, sino en la verdad, por la verdad. Eso muchas veces significa división. Por eso es que en la iglesia tiene que existir también disciplina, la práctica de la disciplina. Nuestros padres reformadores, hermanos, decían que la iglesia se distinguía por tres cosas: por la predicación fiel de la palabra, por la administración de las ordenanzas y por la disciplina eclesiástica. ¿Por qué? ¿Por qué la disciplina eclesiástica? Para preservar la verdad. Pero no solamente la verdad, para preservar la unidad, la armonía y el testimonio, la pureza de la iglesia. Satanás atenta contra eso. Judas habla de estos falsos maestros en el verso 19, como aquellos que causan divisiones, sensuales, que no tienen el espíritu. Sensuales quiere decir que se dejan llevar por sus emociones, se ofenden y comienzan a esparcir su ofensa por allí. Tienen sospechas y comienzan a esparcir sus sospechas y contaminan al pueblo de Dios. Sensuales, emocionales, se dejan arrastrar por sus emociones, no tienen el espíritu.
porque no son convertidos, o en muchos casos, porque siendo convertidos, son más gobernados por sus emociones que por el Espíritu, sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, dice Santiago, edificaos, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Sensuales. El apóstol Pablo le dice a los corintios: toleradme un poco de locura, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado como una virgen pura a Cristo. A través de mi ministerio, lo que yo he procurado es que ustedes tengan comunión con Cristo y tengan comunión unos con nosotros, la comunión de los santos. Pero temo que, como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene y os predica otro Cristo, si alguno viene y os da otro espíritu, si alguno viene y os predica otro evangelio, ustedes lo toleran. Se habían metido lo que Pablo llama los superapóstoles, aquellos grandes apóstoles. Y los corintios dice que se dejaban abofetear, se dejaban abusar para ellos, y Pablo les dice: yo para eso soy muy débil, eso sí no puedo hacer yo con ustedes. Pero Satanás lo hace, hermanos. Eso es lo que busca él, crear caos. Esa es la persistencia histórica que la Biblia nos presenta de los falsos maestros. Una persistencia multifacética. Se manifiesta de diferentes maneras. Mentirosa, siempre lo hace a través de mentiras. Y caótica, anárquica, busca crear anarquía. Hermanos queridos, tenemos en primer lugar que arrepentirnos y pedirle al Señor perdón y misericordia, y entregarle nuestros corazones para que nosotros no seamos de esos, para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. De las 7 iglesias de Apocalipsis, 5 están en decadencia moral y decadencia doctrinal. Algunas están a punto de ser expulsadas, de ser vomitadas de la boca del Señor, o que su candelero se ha quitado de en medio y el Señor se aparte de ellos. No seremos nosotros, que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, que nosotros aprendamos a humillarnos, que nosotros aprendamos a velar, que no seamos ingenuos, no seamos olvidadizos, que no nos adormezcamos. Pedro dice en esta segunda carta de Pedro dice lo siguiente: capítulo número 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Cuando Pedro dice despierto, quiere decir que nosotros tenemos la tendencia a adormecernos. Tenemos que mantenernos despiertos ante esta realidad. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En el capítulo 1, verso 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Tengo pues por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con amonestación. Despertaros con amonestación. Es muy fácil, hermano, dormirse, es muy fácil olvidar, es muy fácil descuidarse, es muy fácil ser seducidos. Tenemos que seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No sea que terminemos siendo como esos indoctos e inconstantes que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te rogamos tu misericordia, te rogamos, Señor, que tú vengas a nosotros y nos despiertes con la amonestación de tu palabra, que nos despiertes con la convicción de tu Santo Espíritu, que nos permitas mantener, Señor, nuestros sentidos espirituales alertas, que nos hagas recordar que hubo falsos profetas, como habrá falsos maestros, y los hay aún entre nosotros. Que esto, Señor, es una batalla persistente, sin tregua, inevitable, y tenemos que pelearla para tu gloria, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.